Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Le comento que el día de hoy pues arranca la COP27. México aún no tiene o no ha designado jefe de su delegación. En principio, bueno, iba a ser Marta Delgado. Existe la posibilidad de que vaya la secretaria de Medio Ambiente. Hoy la secretaria de Energía le dijo a López Dóriga que igual va, también Marcelo Ebrard. Así que así estamos. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que estamos en una autopista hacia el infierno climático. Así lo dijo. Y el tiempo apremia. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Los GEI siguen creciendo. La temperatura mundial sigue incrementándose. Y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que los daños climáticos sean irreversibles. Nos estamos acercando al infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Eso dijo, con el pie todavía en el acelerador. Ese es el tamaño del desafío que tenemos. Mañana elecciones en los Estados Unidos, muchos ya votaron, pero bueno, en otros estados todavía hay incertidumbre sobre el resultado. Por supuesto, platicaremos el tema. Se juega el Congreso y también varias elecciones locales. Elon Musk, el nuevo dueño de la red del Pajarito Azul, llamó a votar por el Partido Republicano. Le comento que, pues de la broncoaspiración pasamos a los golpes en la cabeza. La Fiscalía General de Morelos es investigada ya por corrupción en el caso de Adriana Fernández López Díaz, una versión increíble que fue la que nos dieron el viernes. Ahora resulta que hay imágenes efectivamente de Rautel y de Vanessa, en este caso de Rautel, llevando el cuerpo de Ariadna Fernanda. También le comento que se realizó una marcha del Monumento de la Revolución al Zócalo. Familiares y amigos pidieron justicia por este caso. En el caso de Lidia Gabriela, la Secretaría de Seguridad Pública aclaró que el hombre detenido no es la persona que conducía el taxi desde que se arrojó la joven. Estamos esperando más información sobre el particular. El presidente descarga metralla contra organizadores de la marcha en defensa del INE, los llamó clasistas. Bueno, escuche usted todo lo que les dijo. La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien, y que tampoco son demócratas. Solo él quiere al pueblo y solo él tiene la categoría de demócrata. Bueno, pues ya lo escuchó en sus propias palabras. La inversión fija bruta se dio a conocer el día de hoy, sube 1.9 en su indicador mensual, 4.6 en el indicador anual. También el consumo tiene un incremento importante. Estamos hablando de una subida del 0.7 en el mensual y 7.1 en el anual. También reporta en este caso el IMSS un incremento importante en el número de trabajos, de puestos de trabajo creados, prácticamente 1 millón. Pausa, volvemos. Por adelantado, hoy tenemos el triple privilegio temático de recibir un gran personaje de la diplomacia brasileña, el embajador Coimbra. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Un gran gusto estar aquí contigo de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Decía que hay 3 temas, ¿no? Me encantaría que nos diera Si quiere empezamos por ahí, embajador. Usted es un gran conocedor de la agenda verde, ha trabajado desde distintos ámbitos por esto. Escuchamos a Antonio Guterres hablar de que vamos por una autopista hacia el infierno y vamos pisando todavía el acelerador. En fin, su punto de vista sobre los desafíos que tiene esta reunión de Sharm el Sheikh. Si le parece, empezamos la conversación por ahí, embajador. Claro que sí. Pues, Leonardo, efectivamente estamos viviendo un momento muy crítico en el mundo, que algunos llaman de una policrisis o de una triple crisis, que es al mismo tiempo un gran problema climático, pero también una pérdida de biodiversidad muy significativa. Nuestros recursos hídricos están
en mucha mala condición. De manera que el apelo del secretario general me parece muy oportuno y me parece muy importante que la comunidad internacional se reúna en África, en Egipto, que ha siempre demostrado un gran liderazgo internacional para buscar avanzar la agenda, sobre todo en términos de los medios de implementación, Leonardo. Esto ha sido siempre una gran discusión internacional. Necesitamos por supuesto, un impulso político para avanzar rumbo a una economía más verde, a una limitación de nuestras emisiones, pero también necesitamos desarrollarnos y necesitamos mirar a los países en desarrollo. Ya, es un desafío, por supuesto, colosal el que tenemos. Hace algunas semanas, un influyente periódico, Le Monde, un vespertino parisino, decía: las elecciones de Brasil son asuntos de los brasileños, de las brasileñas también, pero del planeta entero, porque, bueno, una dimensión que tiene que ver con el medio ambiente se está jugando también en Brasil. Una vez que se han llevado adelante las dos vueltas, yo digo que Brasil, embajador Coimbra, nos ha dado una lección a todos, incluidos a nuestros vecinos en los Estados Unidos, a pesar del alto nivel de polarización, el alto nivel de competencia. Finalmente el proceso institucional se ha dado. Cuéntenos cuál es la valoración que hace usted como embajador del coloso sudamericano. Mire, estamos, creo que delante de una situación que demuestra la fuerza de la democracia brasileña. Se ha hablado mucho y con razón de la disputa por la presidencia, pero no solamente elegimos en el pasado mes el presidente y el vicepresidente de Brasil, que van a tomar cargo el 1 de enero, pero también elegimos a 513 diputados federales, a los gobernadores de las 26 estados y del Distrito Federal. Elegimos a 1.059 diputados estaduales, de manera 27 senadores. Fue una elección masiva que involucró a más de 150 millones de electores. Y la verdad es que lo que vimos es la fuerza de la democracia, de la cuarta mayor democracia del mundo. Es la cuarta, sí, efectivamente. Y bueno, pues hubo, por supuesto, algunas expresiones de inquietud por el reconocimiento de los resultados, pero finalmente el proceso de transición ya ha arrancado. Hay que recordar que nuestros vecinos, pues tenemos a Trump, que todavía no reconoce los resultados del 2020. O sea, las cosas van bastante más rápido en Brasil que en otras latitudes, embajador. Sí, efectivamente, tenemos ya un equipo de transición que está coordinada por el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, que está ya empezando a poner de pie su equipo para que en las próximas semanas se designe el nuevo gobierno y se haga una evaluación de todo lo que está ocurriendo en todas las áreas del gobierno. Y este grupo ya está trabajando desde pues, su designación fue el martes pasado. Ya, está haciendo todos los trabajos en el ámbito, digamos, de reordenar la administración pública, o sea, garantizar una transición ordenada de la misma. En el ámbito bilateral y en el diálogo latinoamericano, el presidente de México ha celebrado el triunfo de Lula, dijo que había invitado al presidente Lula en los próximos días. No sé si ya se confirmó si el presidente Lula acepta venir a México, ¿no, embajador? Bueno, la conversación creo que todos la pudimos acompañar, el ambiente muy amistoso, de gran coincidencia entre el presidente López Obrador y el presidente electo. Efectivamente, el presidente López Obrador invitó al presidente electo a venir a México el 24 de este mes para participar de la cumbre de la Alianza del Pacífico, juntamente con otros mandatarios de la región. El presidente, pues, su reacción fue muy favorable. Él indicó su interés de volver a México y está examinando todavía su agenda. Son muchos compromisos y mucha responsabilidad
en estas próximas semanas, pero ojalá tengamos en los próximos días una confirmación para transmitir a las autoridades mexicanas. De momento, entonces, lo está estudiando. Sabemos que confirmaron a Fernández, el presidente de la Argentina, que por cierto fue el primero en ir a Sao Paulo, ¿no?, a saludar a Lula, pero ese es otro tema y será interesante ver el tipo de diálogo que se da. Brasil y Argentina no forman parte de la Alianza del Pacífico y vamos a ver cómo se reordena el diálogo ya a nivel latinoamericano. El presidente de México ha insistido que estamos en un contexto, embajador Coimbra, inmejorable para relanzar el diálogo en toda la región. Sí, hay un gran optimismo con respecto a las relaciones entre Brasil y México. Tenemos importantes retos que tienen que ver con la retomada de las negociaciones rumbo a un acuerdo de libre comercio, la cuestión de los visados, pero es una base de una relación de mucha amistad y creo que a nivel también más amplio latinoamericano, creo que también habrá mucho espacio de aproximación y de cooperación entre los gobiernos de nuestra región. Oiga, Brasil cumplió 200 años de vida independiente. Este año ha sido un año muy especial. Absolutamente, Leonardo. Realmente un año excepcional porque creo que estas elecciones han realmente movilizado muchísimo a la sociedad brasileña. Tuvimos los dos contrincantes, los dos políticos que disputaban la presidencia recibieron su mayor votación. El presidente electo recibió más de 60 millones de votos y el presidente Bolsonaro recibió 58 millones de votos, una diferencia de 2 millones de votos, pero para los dos fueron resultados de gran significado y que expresan la fuerza de sus partidos y de sus propuestas. Y la vitalidad de la sociedad brasileña, ¿no?, que votó masivamente. Eso también es bastante impresionante. Sí, definitivamente. Creo que hubo una gran movilización y una gran articulación de las diferentes fuerzas políticas. Y ahora es cuestión o en base al el nuevo Parlamento y en base a esta amplia articulación política que llevó el presidente electo Lula de regreso al poder por la tercera vez, a identificar las mejores salidas económicas, en términos ambientales, en términos de la lucha contra la pobreza, de los retos que tenemos en común, incluso en toda Latinoamérica, en México, en Brasil, y que creo que va a ser un esfuerzo que va a exigir una movilización grande y las mejores mentes para que consigamos obtener los mejores resultados en nuestro país. Pues, Excelencia, el embajador Coimbra, muy agradecido por la entrevista. Muy buenas noches. Gracias, un gran gusto de nuevo. Yo pensaba que usted iba a preguntarme sobre la selección brasileña de fútbol, que hoy tuvimos la indicación de los jugadores que van a jugar, y para mi gran alegría yo vi que Dani Alves es uno de los seleccionados por nuestro técnico. Entrenador nacional. Pues me alegro que Dani Alves sigue jugando para Pumas y que le dé glorias a, por supuesto, la verde amarela, que es siempre una de las favoritas. Supongo que va a ganar en Qatar, embajador, por eso no vamos a discutir. No, claro, eso creo que está claro, pero estamos con la esperanza de tener en la final Brasil y México. Eso estaría muy bien. Mire usted. Muchas gracias, embajador Coimbra. Un gran gusto.
Muito obrigado. Bueno, pues ahí lo tiene el embajador Fernando Coimbra, embajador del Brasil en México, hoy conversando con usted. Y vamos ahora con mi compañero Aníbal Gutiérrez, coautor con un servidor del libro El Presidente. Mi querido Aníbal, además profesor de Economía de la Universidad Nacional. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un saludo a ti y a toda la audiencia. ¿A ti también te gustaría una final de Qatar, México, Brasil? Claro que sí, siempre la he estado esperando. La esperaba desde el 70. Que fue con el 70, fue Brasil-Italia, ¿no? Además dicen que fue un partido inolvidable. Oye, inolvidable es el presupuesto. Ya vimos una dentellada, pero impresionante al INE, 4.475 millones. Al Poder Judicial le recortan 1.286 millones y todo se va a la bolsa presidencial, Aníbal. Sí, efectivamente, lo que estás mencionando tiene que ver con lo que fue originalmente el presupuesto de salida, la propuesta original de Hacienda, que sin duda iba palomeada por el titular del Ejecutivo, en donde teníamos una serie de recursos ya asignados a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Sin embargo, entró a la etapa de discusión en la Cámara de Diputados, pasó a lo que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y ahí se decidió restarle recursos que se estaban proponiendo a los ramos autónomos, donde destaca sobre todo, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde destaca también el Consejo de la Judicatura Federal, y donde está sobre todo destacadamente el Instituto Nacional Electoral, el cual venía con 24.696 millones de pesos, pero en esta decisión les quitan a una serie de entidades autónomas, sobre todo a las que te he mencionado, y entonces al INE le dejan 20.221 millones de pesos. Esto es, si le propusieron 24.000 y pico y lo dejan en 20. En total juntan aquí una bolsa de 6.437 millones de pesos que se van de estos ramos que son autónomos con el Poder Legislativo, el Judicial, el INE y algunos otros organismos, a lo que es todos los ramos administrativos del Ejecutivo Federal. Estos son aquí las dependencias administrativas con las que tenemos, como son Presidencia, la Secretaría de Gobernación, de Salud, las empresas públicas y demás. Y a estas se les asignan estos recursos, sí. Sí, no, te quería preguntar, el gobierno nos sale más caro, ¿no? Veo un incremento del Ejecutivo de 16% de presupuesto a presupuesto, es decir, mucha, digamos, pobreza franciscana, pero para el contribuyente nos sale 16% más caro el gobierno. Efectivamente, lo que tú estás viendo aquí es la manera como, fíjate, los ingresos de 22 a 23 estimaron un crecimiento de 9.9%, pero el gasto crece 11.6%, sigue con esa dinámica por arriba del ingreso. ¿Cómo cierras la brecha? Pues con la receta mágica de lo que no queríamos tocar, que era la deuda, y esta crece ni más ni menos que 22.4%. Así es como se está buscando cerrar precisamente esta diferencia entre el crecimiento del ingreso y el gasto. ¿Y a dónde va? Como decíamos antes en estas discusiones presupuestales, este copete que inventaron quitándole recursos a los ramos autónomos, estos 6.437 millones de pesos, se van ni más ni menos que a la Secretaría de Bienestar, en donde le asignan mayores recursos de los que ya traía al programa emblemático de adultos mayores, le dan otro pedacito a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, y nos pone en un escenario en donde, como nunca en la historia, la Secretaría de Bienestar es la secretaría con los mayores recursos presupuestales para el año de 2023. Es de bienestar y desarrollo electoral, le llaman algunos. Oye, preguntarte, ¿medio ambiente por qué sube tanto? Medio ambiente sube, pero sube apenas en estos últimos 2 años, es cuando le han asignado recursos. Sin duda, hoy lo que estamos viendo es un crecimiento tan solo del 22 al 23 de 76.6%. Sin duda tiene que ver con las discusiones y demás que hay alrededor de lo del Tren Maya,
debido a que este es un programa emblemático y vemos que ha tenido problemas precisamente en Pero ese tema. ese va a turismo, ¿no? Sí, el Tren Maya como tal, pero toda la discusión que está alrededor del medio ambiente, sin duda parte de estos recursos se van a ir a apoyar eso. Y aquí, Oye, finalmente te tengo que preguntar, perdón que te carreré, pero bueno, tenemos también otro tema que abordar. ¿Hay tranquilidad para la gente que el dinero del IMSS y del ISSSTE no vaya a dar al gasto corriente? O sea, que parte de lo que la gente ha ahorrado toda su vida no vaya a dar efectivamente al gasto corriente. pues mira, después de esta decisión que se tomó en donde podían fortalecer los fondos de estabilización con activos financieros, y lo que estaban vinculando sobre todo al manejo de deuda, pues la Secretaría de Hacienda sacó un comunicado donde decía que no los van a tocar. Sin embargo, hemos visto que así nos han dicho, no vamos a hacer esto, y finalmente lo hacen, y nos meten esta incertidumbre porque legalmente no deberían de tocarnos. Esos recursos son ahorros de los trabajadores y son inversiones que buscan capitalizar ese ahorro de los trabajadores y no los podrían tocar. Pero sí te dejan abierta esta posibilidad. Por ejemplo, tú tienes un indicador que es la deuda bruta del país, que se convierte en deuda neta cuando le restas precisamente los activos financieros que tienes. Muy bien. Si los pasas acá vas a reducir vas a tener recursos para tus fondos de estabilización, pero vas a aumentar la deuda. ¿Sí? Pues ojo con ese tema. Aníbal, te mando un abrazo. Gracias, saludos. Y hoy recibo un personaje admirable de la vida cultural de este país. Fue en su momento titular de Conaculta, Sergio Vela. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Estás? Muy contento de saludarte, querido Leonardo, y de verte. Igualmente, aunque sea a la distancia. Sergio, hay un tema que creo que vale la pena retomar. La Compañía Nacional de Teatro cumplió efectivamente 50 años y creo que vale la pena que nos ayudes a rememorar cómo ha venido evolucionando este importante, efectivamente, pues, digamos, un organismo emblemático de la cultura de este país. 50 años, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad, querido Leonardo, de hacer justamente este repaso histórico, un tanto apretado, si se quiere, porque los tiempos radiofónicos no permitirían una larga conferencia que el tema podría ameritar. Pero bueno, debemos partir del hecho de que una compañía nacional, bien sea de danza, de teatro, de ópera, etcétera, tiene que representar lo más granado, lo más destacable en términos cualitativos de la actividad en una determinada disciplina artística en el país. Así, por ejemplo, en Francia, cuando se utiliza el término nacional, el calificativo nacional, tiene que pasar por una serie de requisitos cualitativos, debe estar debidamente avalado. Así como tenemos una orquesta sinfónica nacional, bueno, pues existe una compañía nacional de teatro. Pero ¿cuáles son los orígenes? En el año 1972, hace 50 años, cuando surgió el Festival Internacional Cervantino, que después de un año de no hacerse, que fue 73, a partir de 74, empezó una trayectoria de continuidad. Que por cierto tú dirigiste en su momento, pero sigue. A iniciativa de Héctor Azar, gran hombre de teatro, surgió la Compañía Nacional de Teatro, no solamente de manera nominal, sino con el propósito de contar con una sede, el Teatro Jiménez Rueda, y de contar con un elenco estable. Sin embargo, la estructura administrativa no permitió que el enorme esfuerzo desplegado por Héctor Azar y quienes lo fueron acompañando llegara a una consolidación de una compañía con la continuidad que se requiere. Entonces, en el año 1977, en julio de 77, el presidente López Portillo decretó la creación de la Compañía Nacional de Danza, de la llamada Compañía Nacional de Ópera, la Ópera de Bellas Artes, y la Compañía Nacional de Teatro. Pero nuevamente estábamos frente a un problema de continuidad, porque
se utilizaba más el nombre de Compañía Nacional de Teatro cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes hacía alguna producción notable, bien fuera por su contenido, por los recursos invertidos en la puesta en escena, por el destacado reparto, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue ya en un periodo en que la gran actriz Mercedes Pascual y el entrañable también y admirado y añorado José Solé estuvieron pugnando justamente por el establecimiento formal de la Compañía Nacional de Teatro, más allá de una existencia, digamos, nominal. De membrete, digamos. Exacto. Pero bueno, vinieron años, los años 80, que sabemos fueron de muchísimos sobresaltos económicos. No hubo manera de darle una verdadera continuidad al proyecto. Y ahí, si bien podríamos detenernos en distintos esfuerzos, como estamos centrando la atención en la historia de la Compañía Nacional de Teatro, pues debemos dar un salto de muchos años, pasar prácticamente de 1977, cuando es creada jurídicamente la Compañía Nacional de Teatro como una de las compañías estables del Instituto Nacional de Bellas Artes, hasta el año 2007, cuando efectivamente, siendo yo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consideré que era absolutamente indispensable contar con una compañía a la que se le dotara de una sede, de un presupuesto anual, y cosa importantísima, de un reparto estable, de un elenco estable, que permitiera a su vez ir estableciendo un repertorio. En este esfuerzo de tipo institucional, bueno, pues primero que nada había que tener una idea muy precisa de cómo organizar las cosas para que efectivamente fructificaran y perduraran. Y conté, por supuesto, con la complicidad, en el mejor sentido de la palabra, de María Teresa Franco, que era la directora titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, a propuesta mía cuando yo fui presidente de Conaculta, y además de Marta Cantú al frente del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mecanismo financiero hoy ya extinto. Entonces, invité directamente a Luis de Tavira, que no solamente es un gran pedagogo y gran director, sino un gran organizador de instituciones, para que creáramos ese modelo mediante el cual, con renovaciones periódicas y parciales de cada 2 años, hay un reparto, un elenco permanente, hay un repertorio. Y es justamente con ese modelo, asociado inicialmente al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy directamente financiado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que la Compañía Nacional de Teatro tiene su sede en Francisco Sosa, en la vieja Academia de Ballet de Ana Mérida, y además, bueno, pues ha fructificado con un repertorio amplísimo, y yo no puedo sino sentirme sumamente afortunado de haber podido contribuir con una decisión política y el respaldo de tantos que estuvieron a mi lado, el propio Álvaro Hegerich, Ricardo Calderón, Ivonne Pérez, Philippe Amand, etcétera, de la mano con María Teresa Franco y Luis de Tavira, para crear lo que hoy es la, llamémosle, nueva y ojalá definitiva Compañía Nacional de Teatro, es decir, que deje de haber discontinuidad. Enhorabuena por los 50 años y bueno, pues muchísimas gracias, querido Leonardo, por poder hacer este recuento. Dos apellidos, pues, recordando esto, Tavira, de Tavira, y Vela, recordando estos 50 años de la compañía, del 2008 para acá. Mi querido Sergio, te mando un gran abrazo. Yo también a ti, querido Leonardo, y nos vemos muy pronto.
Ahí lo tiene usted. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Quiero decirle que ya está publicado el 6º informe de integridad corporativa. Este es un tema muy importante que hacen tanto Transparencia Mexicana como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En un momento más voy con este tema. Antes, permítame dar la más cordial bienvenida al doctor Fernández de Castro. Él dirige el Centro de Estudios México-Estados Unidos allá en la Universidad de California en San Diego. Mi querido Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto saludarte. Oye, pues inquieto por la evolución de las elecciones. Recordaba yo hace un ratito en titulares el discurso de Biden diciendo que la democracia está en juego en el proceso de mañana. ¿Tú cómo ves las cosas, doctor? Pues mira, Biden tiene razón, pero déjame empezar diciéndote que el tema que más le preocupa al elector es justamente el tema de la inflación. Cada vez que le va uno a poner gasolina al coche en los Estados Unidos, la gente se pone de malas, es algo muy cultural porque la gasolina está carísima. Entonces, sí, ese es un tema que más o menos al 50% de la población le preocupa, entonces eso es muy desgastante para Biden, me parece que ese es el tema más importante. Por lo general, Leonardo, tú lo sabes, el partido en la Casa Blanca pierde la elección de medio término y parece que va a ser el tema, o sea, con mucha seguridad perderán la mayoría en la Cámara Baja. El Senado va a estar más difícil, pero con que pierdan la mayoría en la Cámara Baja, yo te diría, Biden va a estar contra las cuerdas, entonces los 2 últimos años de su primera administración van a ser cuesta arriba. Difíciles las cosas, porque sí, además, Leonardo, aproximadamente 300 candidatos del Partido Republicano son lo que se le llama en inglés deniers, es decir, gente que niega los resultados electorales. Son trompistas de hueso colorado que realmente ponen en jaque a la democracia de los Estados Unidos. Sí, sí es peligroso, sí la democracia de Estados Unidos está con alfileres, y tú ves en lugares como Arizona, por ejemplo, que los 4 candidatos a la gobernatura, al Senado, tienen una curul por Arizona, a el secretario de Estado, que es quien lleva el proceso electoral en los estados, y a Procurador General de Justicia, son estos que niegan la elección. Entonces, la verdad, difíciles las cosas, un día muy importante mañana para Estados Unidos, para la democracia, y yo te diría para el mundo, Leonardo, porque ya dijo Kevin McCarthy, quien sería seguramente el vocero, el presidente de la Cámara de Representantes con mayoría republicana, que es un republicano de aquí de California, muy conservador. Ya lo que él dijo es que no habrá un cheque en blanco para Ucrania. Imagínate lo que sería que Estados Unidos de repente deje de apoyar a Ucrania como lo ha estado haciendo Biden. Sería terrible porque es darle entonces un cheque en blanco a Rusia, no a Ucrania. Entonces, duran las cosas cuando un partido republicano tan aislacionista y tan neoconservador, yo sí lo pondría, está a punto de regresar a la mayoría, cuando menos en la Cámara Baja. Y la apuesta sería, bueno, este tema de Ucrania es verdaderamente aterrador por todo lo que implica el esfuerzo que han hecho los socios, la OTAN y el despliegue, la credibilidad de los Estados Unidos. Un bloqueo permanente a los 2 años que le quedan a Biden, Rafa. Así sería. Mira, Leonardo, yo creo que incluso peor que un bloqueo permanente. Mira, hay gentes como Marjorie Greene Taylor, la candidata, digamos, a representante por el estado de Georgia. Ella ha dicho, si ganamos la mayoría, no lo duden, le vamos a hacer un juicio de desafuero a Biden. Lo tenemos que agarrar, así como le hicieron un juicio o 2 juicios de impeachment a Trump, le haremos lo mismo a Biden. ¿Tú te imaginas, Leonardo, el desastre que va a hacer Estados Unidos si empieza a haber un juicio de desafuero en contra de Biden? Y no lo dudes, porque está lleno de verdaderamente de lunáticos el partido, muchos de los candidatos del Partido Republicano, gentes que es increíble que estén en la boleta, como Herschel Walker, por ejemplo, que es el candidato de Georgia a un escaño al Senado. Este tipo que su mérito es haber sido muy buen corredor de bola, digamos, en fútbol americano, de los Dallas Cowboys. Resulta que él es súper en contra del aborto, nada más que le sacaron que 3 veces sus parejas abortaron, él pagó los abortos, pero eso sí, dicen los evangélicos del estado de Georgia y los que están en contra del aborto, que rezan por él porque él ya se convirtió, digamos, a provida. Entonces, realmente es increíble cómo personajes de la talla de mentirosos como Herschel Walker, sin ética, tipo Trump, están en la boleta y no le importa a
a los electores republicanos porque están muy ideologizados y porque realmente cada vez quien esté en la boleta es menos importante. Lo importante es, digamos, están muy alineados los electores con los partidos y sobre todo con los mandatos, yo te diría, extremos del Partido Republicano, que tiene que ver con estar en contra del aborto y en temas, por ejemplo, de migración, francamente racistas, Leonardo. Sí, abiertamente. Oye, ¿ha cambiado mucho la sociología electoral de los paisanos o más o menos nos encontramos en los mismos parámetros que hace 2 o 4 años, doctor? Me parece una pregunta muy importante, Leonardo. Mira, yo te diría, sí ha cambiado, y lo que ha cambiado es que estamos viendo muchos latinos, hispanos, mexicoamericanos trumpistas. ¿Qué explica que de repente en el sur de Texas haya trumpistas? ¿Qué explica que en la Florida haya trumpistas? Yo diría lo siguiente, los mexicoamericanos, los latinos, los hispanos tienen múltiples identidades. Entonces, hay una identidad en que te sientes latino y te gustan y tú estás en pro de migración, entonces te choca Trump. Pero una identidad del latino muy importante es una gente que busca empleo y entonces los latinos que han votado por Trump y que ahora seguramente van a votar por el Partido Republicano son los que consideran que el Partido Republicano ofrece mejores condiciones económicas, es más fuerte en los temas económicos, y ese tipo de latinos, por ejemplo, en el sur de Texas, en el Valle de Texas, donde hay una gran pobreza, es decir, es la parte más empobrecida de los Estados Unidos, muchos están cambiando de partido y se están yendo republicano porque creen que las políticas republicanas les van a ayudar a buscar mejores empleos. Entonces sí, es un tema muy interesante, fascinante, como hay, insisto, múltiples identidades de los latinos y muchos están votando por lo que ellos consideran les conviene más a sus intereses y lo que quieren es una mejor economía, que es el tema, yo te diría, que más preocupa al elector estadounidense para la elección del día de mañana. La inflación, el determinante principal del voto, pues interesantísimo. Doctor, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, me da mucho gusto estar contigo, con tu público, y efectivamente mañana es un día muy importante para Estados Unidos, para el mundo, y no se diga para nosotros, para el vecino del sur. Te mando un abrazo, Leonardo. Yo te mando 3 gracias. El doctor Fernández de Castro, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y voy ahora con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, quien ha estado en California en los últimos tiempos. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Sí, estoy aquí de sabático, estaré de aquí, espero, hasta mediados de junio. Así es que también muy pendiente de la elección del día de mañana. Oye, y yo decía, digamos, a reserva de lo que quieras comentar, que vi ya el 6º informe de integridad corporativa. Es un esfuerzo que hace Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que creo que es muy valioso como ejercicio. Creo que es la 6ª entrega. María. Exactamente, mira, ese es el tema del que quiero platicar hoy con nuestro auditorio, con tu auditorio. El índice de integridad corporativa es una evaluación de las 500 empresas más grandes de México, de acuerdo con la revista Expansión, sobre su compromiso público con la integridad. Es decir, lo que estamos midiendo es qué tipo de compromisos tienen y hacen públicos a la sociedad para evitar la corrupción, que creo que es indispensable no solo ver el lado de la corrupción gubernamental, del lado de los cochinos gobiernos, déjame ponerlo así, sino del lado también de los posibles corruptores, que son las empresas mexicanas, no solamente las 500 mayores, pero son las más fáciles de seguir. ¿Qué es lo que medimos? Fundamentalmente, ¿cuál es la preocupación de esta empresa y qué tipo de normatividad interna han aprobado para evitar la corrupción? Por ejemplo, si tienen o no códigos de ética, si tienen y son públicos, porque si los tienen y los tienen en un cajón, pues la verdad es que nos da lo mismo, ¿no? Si hay mecanismos de denuncia, si tienen programas de capacitación tanto a los altos ejecutivos como a los empleados de la empresa. Este es el 7º año en el que sacamos este índice y la verdad es que aquella vieja conseja de que lo que no se mide no sabemos si mejora,
en este caso es absolutamente real. En el 2017, que salió por primera vez este índice, solamente el 36.6 de las 500 empresas tenía algún tipo de medida anticorrupción publicada en la página oficial que tiene esta empresa. Hoy, después de 7 años, estamos hablando de un incremento prácticamente del 100%, que es el 72.6% tienen algún tipo de medida. No solo eso, hoy en el índice de 2017 tenemos ya que 31 empresas alcanzaron el 100% de los parámetros que se estaban midiendo, cuando en 2017 pues no había ninguno. Es decir, el solo hecho de medirlo nos ha generado una preocupación por las 500, en las 500 empresas mayores, de tratar de generar una política de integridad. Y esta parte es muy importante. El estudio tiene, obviamente, la falencia, digamos, de que solamente mide normatividad y el cumplimiento de hacerla pública. Tendríamos como pendiente, por supuesto, y estamos preocupados de ello, Mexicanos contra la Corrupción, así como Transparencia Mexicana, que medir cuál es la distancia entre la realidad y la normativa. Pero creo que ya el hecho de tener una normativa en sí misma es una ventaja. Otra de las preocupaciones de quienes hacemos este índice es llegar no solo a las 500 mayores empresas, sino también a empresas chicas y medianas, para lo cual estamos buscando con éxito una alianza con Coparmex que nos llevaría a empresas ya no tan grandes como las 500 mayores, y que nos permitiría también extender la medición sobre la preocupación de las empresas en México para tratar de generar mayores políticas de integridad. Creo que es importante decirle a nuestro público la diferencia entre una medida anticorrupción y una política de integridad. Y creo que la idea central es que las políticas de integridad entran antes de que haya corrupción, para que no haya corrupción, y además persiguen y buscan eliminar la corrupción. Sí, son efectivamente, tienen, digamos, esa virtud de ir entrando las políticas de integridad. María, pues te agradezco muchísimo el enlace, cuídate mucho. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ti y a tu auditorio desde San Diego, California. Gracias, a ver si mañana platicamos y nos cuentas cómo ves las elecciones, o pasado mañana, cuando tu agenda te lo permita. La doctora María Marván es presidenta del Consejo Rector de Transparencia. Consulte esta lista, está ya disponible en expansión y bueno, vale mucho la pena revisarla, compararla. Son 6 ejercicios ya. Bueno, yo conozco a José Antonio Crespo porque además de ser mi amigo, es mi compañero, y sé que no es racista, clasista, y hasta donde yo sé, Crespo, no has participado en ningún fraude electoral. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien. Oye, no has participado en ningún fraude electoral, ¿verdad? Pues solo para denunciarlos, cuando lo ha habido, como el de 88, el de Chihuahua del 86, y planteé en el de 2006 que se abriera tantos paquetes como la ley lo permitiera, precisamente para dar transparencia al resultado. O sea, lo contrario de lo que dice López Obrador. Oye, ¿no te quedan entonces las medallas o los sanbenitos que hoy colgó el presidente? Se le ve muy nervioso por la marcha del domingo, José Antonio. Bueno, porque va a ser una expresión, no sabemos de qué tamaño, de qué magnitud, porque ahí no se lleva acarreados. Va la gente por convicción, los que quieren que no haya esa reforma, no específicamente esa reforma de López Obrador, porque va a poner en entredicho gravemente la autonomía y el buen funcionamiento del INE. Entonces ahí irá la gente que está preocupada por esa situación y va a ir ahí a expresar pues el rechazo a esta reforma, el señalar que las cosas hasta ahorita están bien, básicamente, que si se trata de hacer una reforma y mejorar el sistema, que siempre se puede,
pues que se haga después de la elección presidencial. Ahorita ya estamos con los tiempos encima y sobre todo las condiciones políticas que prevalecen hoy, pues hacen muy riesgoso el que se lleve a cabo esa reforma, porque efectivamente se puede caer fácilmente en darle el control del INE y por lo tanto el proceso electoral a Morena, el partido oficial actualmente. A los servidores de la nación. Y de los servidores de la nación, lo cual representaría un retroceso de varios años, de cuando el INE apenas empezaba, o incluso antes de que el IFE, entonces IFE, surgiera. O sea, un retraso de 30 años por lo menos. Oye, te lo pregunto, tenemos 1 minuto y medio. Si el presidente trabajó en la reforma del 96 por darle autonomía al INE, yo recuerdo, yo al presidente lo conocí después de las elecciones de 88 en Tabasco, y trabajó por la integridad electoral de forma denodada, hizo contribuciones decisivas como las cajas del financiamiento de Madrazo, y ahora tenemos un gobierno que pues gasta dinero sin ton ni son y está metido en la elección. ¿Tú este cambio cómo lo interpretas, José Antonio? Fácil, relativamente fácil. Cuando tú estás en la oposición, la democracia electoral y la democracia en general te beneficia, te ayuda, te abre la puerta para llegar al poder. Cuando ya llegas al poder, la democracia te estorba, porque entonces el que ayuda es a tus adversarios, que ahora están en la oposición. Y si lo que quieres es prolongarte en el poder lo más posible, entonces con mayor razón te estorba. De tal manera que muchos líderes populistas en el mundo, cuando llegan al poder por vía democrática, utilizan ese poder para desmantelar la democracia tanto como sea posible, para quitar la escalera por la cual ellos llegaron al gobierno. Ya llegué yo arriba y nadie más. José Antonio, te mando un gran abrazo. Con mucho gusto, saludos. Saludos, bueno, tiene la opinión de José Antonio Crespo. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz.